Bueno, jóvenes, en la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es el producto punto y producto cruz de vectores en R3. Hasta ahora hemos visto que los vectores los podemos sumar, por ejemplo, los podemos multiplicar por una constante, pero hasta ahora no hemos visto la multiplicación entre vectores, y eso es lo que vamos a ver exactamente hoy, la multiplicación entre vectores. Bueno, para la multiplicación entre vectores no es como la multiplicación de números reales como ya ustedes están acostumbrados, ¿ok? Como son vectores que expresamos mediante sus componentes, vamos a ver que a la hora de multiplicarlo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de producto punto y tenemos la opción de producto cruz. Producto punto es cuando yo pongo esto, A por B, ¿ok? Ese sería el producto punto y este sería el producto cruz, que vamos a establecerlo con una cruz, ¿ok? Ambas formas de multiplicar son completamente diferentes y obtenemos diferentes resultados, ¿ok? Por ejemplo, en el producto cruz, y esto es bien importante, el resultado siempre va a ser un escalar. ¿Qué significa que va a ser un escalar? Significa que el resultado del producto punto no va a ser un vector, sino que va a ser un número, va a ser una constante, ¿ok? Sin embargo, el resultado del producto cruz va a ser un vector. Bien, y además que ese vector va a ser un vector ortogonal a los vectores que estoy multiplicando. ¿Qué significa que es ortogonal? Significa que va a ser un vector perpendicular al vector que estoy multiplicando. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el vector A por el vector B. Ese resultado tiene que dar como resultado una constante, o sea, un número. Supongamos que yo estoy multiplicando el vector A por el vector B, cruz, el vector B, eso me va a dar como resultado otro vector. Y que signifique que es ortogonal. Un segundo. Significa que es ortogonal, significa que está en un plano perpendicular a los otros dos vectores. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? En el resultado de cada uno de los vectores, el producto escalar da una constante, el producto cruz da un otro vector, ¿ok? Y otro vector que a la vez es ortogonal. Otra cosa, cuando yo le pongo este signo que estoy poniendo, que es el símbolo, o sea, una flecha, lo que significa simplemente que el elemento es un vector, ¿ok? Vector, punto vector, una constante. Vector, cruz vector, otro vector, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo obtener el producto punto. Para obtener el producto punto de dos vectores, van a existir dos formas de calcular. Primero sería la forma original, que sería el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores, ¿ok? Por ejemplo, imaginen que yo tengo mi vector A y tengo mi vector B, ¿ok? Vamos a suponer que este es el vector A y este es el vector B. Si yo quiero obtener el producto punto entre estos dos vectores, sería, recuerden que decir el módulo de A es lo que mide A, ¿verdad? Y ustedes recuerdan ya cuál es ya hemos visto cómo obtener el módulo o el valor absoluto de un vector, ¿ok? Por el módulo de B, que sería lo que mide B, y el ángulo que se forma entre ellos, este sería alfa, ¿ok? Que sería el ángulo que hay entre esos dos vectores. De esta forma vamos a obtener un número que es una constante, que sería el valor del producto punto entre ellos dos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En la mayoría de las ocasiones casi nunca vamos a tener este ángulo de aquí. Entonces, como no es común que el ángulo sea un dato, entonces vamos a emplear otra forma de calcular este producto punto, ¿ok? Esto es cuando nos dan el ángulo.
Si no nos dan el ángulo, entonces sería de la siguiente forma. Vamos a suponer que el vector A está compuesto por x1, punto y coma, y1, coma, z1. Bien, esas serían las componentes del vector A. Y el vector B, vamos a suponer que está compuesto por x2, punto y coma, y2, punto y coma, z2. ¿Ok? Si yo quiero obtener el producto punto de estos dos vectores sin tener este ángulo, o sea, si no nos dan de dato este ángulo entre ellos, entonces el producto punto sería de la siguiente forma. Tengo que aplicar una especie de propiedad distributiva entre x con x, y con y z con z. Sería de la siguiente forma. x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. ¿Ok? Entonces de esta forma podemos obtener, eso nos va a dar un resultado, nos va a dar un número, y vean que en ambos casos, tanto el producto punto aplicando esta ecuación que es la original, con este otro método que es cuando nos dan en la forma de las componentes y no tenemos el ángulo, van a ver que nos va a dar un número, o sea, una constante. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se utiliza. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo el vector A, que sería 1, 2, 4, por ejemplo. Y tengo el vector B, que sería el 2, menos 3, menos 5, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo quiero obtener el producto punto entre A y B. ¿Cómo haría? Bueno, hago exactamente lo mismo. Sería 1 por 2, sería 1 por 2, más 2 por 3, 2, como el 3 está negativo, recuerden que tengo que ponerle un paréntesis, 2 por menos 3, más 4 por menos 5, 4 por menos 5, ¿ok? Y ahora paso a resolver cada una de estas multiplicaciones primero. 1 por 1, 2, 2 por 3, 2 por menos 3 sería menos 6, y 4 por menos 5 sería menos 20, ¿ok? Cuando realizo esta operación, 2 menos 6 sería menos 4, y menos 4 menos 20 sería menos 24. Bien, vean que el resultado es una constante, es el número menos 24. O sea, cuando yo multiplico estos vectores utilizando el producto punto, el resultado es una constante, un número, que sería menos 24. ¿Ok? Este procedimiento es el que vamos a hacer para calcular el producto punto de dos vectores si no nos dan ángulo. ¿Ok? Si nos hubiesen dado el ángulo, entonces tendría que aplicar el otro método. Bien, tendría que buscar el módulo de este vector, el módulo de este vector, multiplicar los resultados y a su vez multiplicarlo por el coseno de dicho ángulo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Diga. Ajá. ¿Tienes que hablar un poco más alto, Yocho? Valor absoluto. ¿No recuerdas eso? Ok, recuerda que si yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que este es el vector A. Si yo quiero buscar el módulo de A, recuerda que módulo es lo mismo que valor absoluto o la magnitud, ¿ok? Es lo mismo. Si yo quiero buscar el módulo de A, sería raíz cuadrada de ¿quién? Como el vector es 1, 2 y 4, sería 1 al cuadrado más
2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Luego resuelvo, quedaría 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado 16. ¿Ok? 16 más 4, 20 más 1, 21. Esto va a dar raíz de 21. ¿Entendido? Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas en el producto punto? ¿Nadie tiene más dudas? ¿Seguros? Ok. Vean que aquí hay algunos problemas donde además del producto punto les piden calcular este ángulo. En algunos problemas le piden calcular el ángulo que hay o el ángulo que tienen ambos vectores. Si ustedes quisieran calcular el ángulo que tienen ambos vectores, la ecuación que tendrían que aplicar sería: de este elemento que está aquí, yo puedo despejar el alfa. ¿Cómo lo hago? Si ya yo calculé esto, el producto punto, por esta vía de las componentes, ¿ok? Que me dio, por ejemplo, raíz de 20, me dio menos 24. Entonces yo puedo hacer aquí un despeje. Estos dos elementos que están multiplicando los paso hacia el otro lado. ¿Cómo? Dividiendo. O sea, me quedaría de la siguiente forma: A punto B sobre módulo de A por módulo de B. ¿Ok? Eso sería igual a coseno de alfa. Vean que lo que he hecho hasta ahora es simplemente dejar esto en un solo miembro. Bien, en este caso en el miembro izquierdo para despejarlo. Y luego para despejar el coseno, esto hacemos parecido a lo que hacíamos con la tangente. Esto es, el coseno para pasarlo hacia el otro lado, hay que pasarlo con la función inversa. Por lo tanto, esto sería alfa. Voy a poner esto de este lado, pero es exactamente... Ok, no, vamos a dejarlo en el mismo lugar. Sería coseno a la menos 1 de todo este elemento que está aquí. De A punto B sobre módulo de A por módulo de B. Eso, el resultado de eso va a ser igual al valor del ángulo que hay entre los dos vectores, ¿ok? Hago esta aclaración porque puede que haya algún problema que les pidan calcular ese ángulo. Esa es la forma de calcularlo. ¿Dudas? ¿Dudas con el producto escalar o producto punto? Profe, ¿cómo me puede repetir la última parte que acaba de repetir? Lo último que acaba de repetir. ¿Cómo calcular el ángulo? Ajá. Ok, bueno, en este caso para calcular el ángulo tenemos que despejar de esta ecuación, ¿ok? Esta es la única forma de calcularlo. ¿Cómo despejo? ¿Sabes despejar, verdad? Cuando yo digo despejar, ¿sabes a lo que te refiero? A lo que me refiero. O sea, significa dejar el ángulo solo en alguno de los dos miembros. En este caso vamos a dejarlo libre en el miembro izquierdo, ¿ok? O sea que estos dos elementos, tanto el valor absoluto de A como el valor absoluto de B, como ellos están multiplicando, yo los paso dividiendo y me va a quedar de esta forma. Ahora, para el coseno pasarlo hacia el otro miembro, hay que pasarlo como función inversa. ¿Recuerdan el menos 1 este? Que lo mismo utilizamos en la tangente. Recuerden que se hacía con el shift de la calculadora. Bueno, así mismo se logra este coseno. Ustedes presionan shift coseno y de una vez le va a salir coseno a la menos 1. Y dentro, entre paréntesis, ponen el resultado que les dé esta división. ¿Ven? Vean que A punto B es un valor que ya ustedes obtuvieron aquí. ¿Ok? Siempre lo vamos a obtener más o menos por esta vía, que es el producto punto entre dos vectores, siempre y cuando estén expresados con sus componentes. Mientras que estos valores de aquí abajo, que son los valores absolutos, lo pueden obtener como ya habíamos visto, ¿no? Valor absoluto de A, recuerden que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y eso nos va a dar un valor, ¿ok? Lo mismo se hace con B y se sustituye para calcular.
¿Entendido, Linet? Realmente digan si entendieron, no se queden con duda que esta es la clase de la semana explicativa, ¿ok? Igual esta clase la van a tener en School Track, pero igual traten de no quedarse con dudas. Ok, vamos al producto escalar. It's quite different. Un poco diferente, ¿ok? Vamos al producto vectorial. El producto vectorial o producto cruz, como se le suele llamar porque obviamente es una cruz, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el resultado del producto cruz ya no va a ser un número, sino que va a ser otro vector. Entonces, para yo obtener el resultado del producto cruz, vamos a tener que basarnos en lo que es cálculo determinante en matrices, ¿ok? Y rápidamente vamos a ver qué es eso. ¿Qué es una matriz? ¿Alguien tiene idea de qué es una matriz? ¿No? Bueno, las matrices más adelante las vamos a estar viendo con mayor profundidad. Y una matriz simplemente es un arreglo de números, o sea, un conjunto de números que están puestos o están ubicados en forma de matriz, ¿ok? Las matrices pueden ser de 2×2, de 3×3, de 4×4, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto sería una matriz de números, por ejemplo. 3, 2, 1, menos 1, 0, 5 y 6, ¿ok? Esa sería una matriz de números, donde tiene 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, y también tiene 3 filas, 1, 2 y 3. Se lo con otro color. 1, 2 y 3. Por eso se le dice que es una matriz de 3 una matriz de 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a las matrices. Ahora, vamos un momento al plano al cual estamos acostumbrados, al plano en 3D. Recuerden que ya hemos representado vectores en este plano. Aquí tenemos el vector Y, el eje Y, el eje X y el eje Z. Bien, bueno, cada uno de esos ejes está identificado por un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es todo aquel vector para el cual su valor absoluto o su módulo es igual a 1, ¿ok? Y esto nunca va a variar. Por ejemplo, el vector Y es el vector unitario que representa al eje de las X. ¿Por qué? Porque está representado por el vector 1, punto y coma 0, punto y coma 0. Ese es el vector unitario de X, ¿ok? Y ese vector representa al eje de las X. ¿Por qué es un vector unitario? Porque si ustedes calculan el valor absoluto del vector Y, vean que si ustedes hacen y dicen esto es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cuánto les va a dar eso? 1, ¿verdad? Por eso es que se le dice que es un vector unitario, porque su valor absoluto siempre va a ser igual a 1. Y en este caso el vector Y representa el eje de las X. El vector J representa el eje de las Y y sería 0, punto y coma 1, punto y coma 0. Y vean que al igual que el vector Y es un vector unitario porque su valor absoluto también va a ser igual a 1 y representa el eje de las Y. Y por último el vector K, que es idéntico, pero vean que representa al eje de la Z. ¿Por qué les estoy dando estos vectores unitarios? Porque a partir de hoy, cuando yo represente un vector de acuerdo a sus componentes, vamos a ver que ese mismo vector también lo puedo representar utilizando los vectores unitarios.
Y esas son las dos formas que vamos a tener a la hora de representar vectores. No solamente vamos a representarlos por las componentes, sino que también vamos a representarlos con sus vectores unitarios. Y van a ver que es exactamente lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, el vector A del ejemplo pasado, habíamos quedado que era 1, 2 y 4. ¿Bien? Bueno, este vector yo lo puedo representar también con los vectores unitarios y sería de la siguiente forma: 1 por i, o sea, 1i, más 2j más 4k. Y vean que ponerlo de esta forma, con las componentes, recuerden que son las componentes x, y y z. Bien, poner un vector de esta forma y ponerlo de esta forma es exactamente lo mismo. Y voy a hacer la demostración. La voy a hacer una vez. Ustedes no tienen que hacer esta demostración, ¿ok? Solamente es para que vean que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a resolver esto que está aquí, vean que el vector i yo dije que era 1, 0, 0. El vector j 0, 1, 0 y el vector k 0, 0, 1, ¿ok? Si yo voy a resolver esto, como estábamos acostumbrados a hacer, sería de la siguiente forma: 1 por el vector i, que sería 1, 0, 0, más 2 por el vector j, que sería 0, 1, 0, más el vector k, que sería 4 por 0, 0, 1. ¿Ok? Ahora, si yo aquí aplico lo que estamos acostumbrados a hacer, que es distributiva, vamos a ver que nos va a quedar de la siguiente forma. Sería 1 por 1, 1 por 0 y 1 por 0. ¿Sí o no? O sea que este vector me va a quedar 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Más el otro vector me va a quedar 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Y 2 por 0, 0. Y por último, el último vector nos va a quedar 4 por 0, 0. 4 por 0 sigue siendo 0. Y 4 por 1, 4. ¿Ok? Y ahora cuando yo hago la suma de vectores, recuerden que en la suma de vectores yo sumaba ¿qué cosa? Las x con las x, ¿ok? Las y con las y la z con la z. O sea, 1 más 0 más 0 sigue siendo 1. 0 más 2 más 0 sigue siendo 2. Y 0 más 0 más 4 sigue siendo 4. Y vean que de aquí obtuve exactamente el mismo vector. Esta es la demostración de por qué un vector se puede expresar, o lo vamos a expresar en la forma de componentes o en la forma de o en la notación de vectores unitarios, ¿ok? No es que ustedes tengan que hacer esto que yo acabo de hacer, no lo tienen que desarrollar, solo es para que ustedes sepan de dónde sale este tipo de notación, que es exactamente lo mismo. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque a la hora de multiplicar dos vectores utilizando el producto escalar, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a su forma de vectores unitarios, ¿ok? Para después aplicar la matriz de los cofactores. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es que se hace. Vamos a hacer esta misma multiplicación que hice arriba. Vamos a utilizar estos mismos vectores. Voy a borrar aquí.
Ok. Bien, vamos a utilizar esos mismos dos vectores. Entonces, lo primero que tengo que hacer a la hora de realizar el producto cruz de los vectores, vamos a definir producto cruz A, cruz B. En su School Track tienen toda la ecuación, ¿ok? Yo voy a realizar el ejemplo para que vean cómo se hace. Lo primero es representar ambos vectores de acuerdo a la notación de vectores unitarios. O sea, el vector A, ya habíamos visto que esto es 1 por I más 2 por J más 4 por K. Y el vector B, aquí podemos ver que esto sería 2I menos, porque este componente es negativa, menos 3J menos 5K. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Ahora a continuación voy a trazar una matriz de 3×3. ¿Qué pasa? Que en esa matriz de 3×3, la primera fila siempre va a corresponder a los vectores I, J y K. ¿Ok? Y las otras dos filas van a corresponder a los elementos de cada uno de los vectores, ¿ok? En este caso, los componentes de cada uno de los vectores unitarios. Por ejemplo, como es A cruz B, empiezo con el vector A. La componente I del vector A es 1, por lo tanto aquí coloco el número 1. La componente del vector unitario J en el vector A es 2, o sea que coloco el número 2. Y del vector K es 4, o sea que coloco el número 4. ¿Ok? Luego hago lo mismo con el vector B. La componente en I es 2, o sea que primero coloco en 2. La componente J es menos 3, el signo no se puede perder, coloco menos 3. Y la componente en K es menos 5, o sea que coloco el menos 5. ¿Ok? Ahora planteo lo siguiente. El vector A cruz B sería el vector I por una pequeña matriz menos el vector J por otra pequeña matriz más el vector K por otra pequeña matriz. Y van a ver que estos números que voy a obtener aquí se obtienen de la siguiente forma, y por favor presten mucha atención. Para yo obtener la matriz o la pequeña matriz que se va a formar aquí, yo tengo que hacer lo siguiente. En el vector I tapo la fila, tapo la columna, y ¿qué es lo que me va a quedar? Vean que me va a quedar esto, ¿ok? Eso que me queda es exactamente lo que pongo aquí. Sería 2 en el mismo orden, menos 3, 4 y menos 5, ¿ok? Sería 2, menos 3, 4 y menos 5. ¿Por qué? Porque como estoy analizando la componente I, elimino su columna y elimino su fila. Y eso es lo que me va a quedar. Eso mismo lo coloco de esta forma, ¿ok? Ahora, al analizar la fila J, hago exactamente lo mismo. Tacho la columna, tacho su fila, ¿ok? ¿Y qué es lo que me va a quedar? El 1 y el 2, coloco el 1 y el 2, uno debajo del otro. Y de este lado me va a quedar el 4 y el menos 5. Coloco el 4 y el menos 5. ¿Ok? Y con eso obtengo la matriz de los cofactores de ¿quién? De J. Ahora, hago lo mismo con K. Tacho la columna de K. Tacho su fila. ¿Y qué es lo que voy a obtener entonces? Bueno, el 1 y el 2. El 1 y el 2. Y el 2 y el menos 3. 2 y menos 3. ¿Ok? Una pregunta, ¿por qué es negativo? El problema es que los signos aquí en las columnas siempre van a ser así.
sea, esto siempre es, la primera columna siempre es positiva, la segunda siempre es negativa y la otra siempre es positiva, ¿ok? Realmente el procedimiento que estamos haciendo es el procedimiento, este procedimiento se llama determinante, o sea, obtener el determinante de una matriz. ¿Qué pasa? Que como todavía no hemos dado matrices y yo no quiero introducirme en lo que es el determinante, entonces simplemente no voy a llamarlo así, determinante, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver que esto es determinante y vamos a ver por qué son estos signos, ¿ok? Porque los signos de las columnas siempre son así. Cuando estoy obteniendo el determinante siempre es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Si hubiesen más columnas, entonces tendría que hacer lo mismo. Sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y los signos se van intercalando. Pero siempre estos signos son así, 8. Siempre es más, menos, más. ¿Entendido lo que hice hasta aquí? Igualmente este video se está grabando, así que van a tener toda esta explicación en su School Track. Ok, si no hay dudas, continúo. Ahora, esto que está aquí me va a dar un valor. ¿Cómo obtengo ese valor? Para obtener ese valor, yo tengo que multiplicar cruzado y luego restar, ¿ok? Multiplico cruzado y resto. Vamos a ver cómo sería. Sería 2 por menos 5, ¿cuánto es? Menos 10. 2 por menos 5, menos 10. Menos, este símbolo de menos siempre tiene que ir, ¿ok? Abro paréntesis. Menos 3 por 4. Menos 12. ¿Ok? Vean. Multiplico cruzado y el orden para multiplicar siempre tiene que ser este. Siempre se multiplica el primer elemento, el primer elemento de la primera columna de la primera fila, ¿ya? Por el último elemento de la última columna de la última fila. 2 por menos 5, menos 10. Menos, este menos siempre tiene que ir, menos 3 por 4, menos 12. Aquí ahora aplico las propiedades de los números reales para sumar y restar. Menos por menos, más. Y como son signos diferentes, se resta, ¿verdad? Y se pone el signo del mayor. Por lo tanto, esto va a dar 2 positivo. Voy a la otra. Hago exactamente lo mismo. Multiplico cruzado y quedaría 1 por menos 5, menos 6. Menos, este menos siempre tiene que ir, abro paréntesis, 2 por 4, 8. En este caso 8 positivo. Menos por más, aquí sí es menos. Y queda menos 6 menos... Ajá. ¿Por qué menos 6 si es menos 5? Ah, ok, perdón. My bad. ¿Quién dijo eso? Alinet, gracias Alinet. Menos 5, perdón. Entonces sería, resté en vez de... Ok, sumé en vez de multiplicar. Muchas gracias. Sería menos 5 menos 8. Menos 13, ¿verdad? Y entonces el resultado en la componente J sería de menos 13. Bien. Y por último vamos con el vector A. 1 por menos 3. Menos 3. Menos, ese menos siempre tiene que ir. 2 por 2. 4. Bien. Más por menos sería menos. Y menos 3 menos 4 sería menos 7. Vean que de cada una de las componentes yo obtuve un valor. Bien, bueno, ese va a ser el valor final que va a representar mi vector. Quedaría de la siguiente forma. Quedaría 2i, como dio negativo, menos 13j, como dio negativo, menos 7k. ¿Ok? Que vean que esto también se puede expresar con las componentes de la siguiente forma. 2, punto y coma, menos 13, punto y coma, menos 7. ¿Ok? Y vean que del producto cruz obtuvimos otro vector. Bien, en este caso, a diferencia del producto escalar que obtuvimos un número, aquí vamos a obtener un vector, o sea, otro vector. Bien, que va a estar en un plano ortogonal al plano de estos dos vectores. ¿Dudas hasta aquí?
¿Dudas? Pregunten. ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, asumiendo que todos ustedes entendieron, eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a dejar algunos problemas, ahora se los voy a subir a SchoolTrack para que vayan practicando. Y durante el día de mañana a la misma hora y el miércoles a la misma hora, me pueden preguntar todas las dudas que tengan respecto a este tema. ¿Pero les quedó claro? ¿Entendieron el producto punto y el producto cruz? Ok. ¿Qué trabajo para que ustedes hablen?